Buenos días, hermanos. Para empezar, primeramente, bendito nuestro Dios, que a pesar de a veces de enfermedades, a veces de necesidades, y cuántas cosas se atraviesan en la semana, y el enemigo sabe, hermanos, trata de debilitarnos, trata de sembrar la duda. Y ya dimos por ahí un tema, no, otra vez, recuerdo, no sé cuántos, 2 años o más, ¿por qué yo? Que ya lo modifiqué y lo volví a compartir en las redes. Entonces, pues a veces necesitamos en nuestra vida cristiana el ser pulidos. Y hoy vamos a, bendito Dios, los que estamos aquí reunidos, los que no, pues lamentamos mucho, y rogando a Dios por ellos, por ellas, para que estén aquí pronto con nosotros. Vamos a hablamos la semana pasada de la existencia del bien y del mal, y dijimos que por lo extenso del tema, y diríamos lo profundo, para darle el sentido que se necesita, pues lo dividimos en 2 partes. Hoy vamos a impartir, primero Dios, la segunda parte del tema, la existencia del bien y del mal. Y sin tanta vuelta, hermanos, entramos de lleno al tema, y solamente para recordar, vamos a hacia atrás, le aviso vamos hacia atrás. A ver, tantito, vamos a las diapositivas hacia atrás, ¿dónde está? Vamos hacia atrás. Mire, tenemos por aquí para recordar, para poder entrar, este es el contexto del tema, lo que antecede a nuestro tema. Entonces, esta es la primera parte. Esta es la primera parte que vimos el domingo pasado. Solo un repaso rápido, hermanos. La existencia del bien y del mal, basado a Juan capítulo 10, versículo 10, usando la revisión Reina Valera, 1960. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene para hurtar, sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Entonces, el enemigo solamente vino para eso, y el contexto del cual hablamos, y decíamos, hermanos, que es un tema que no se puede negar. El mal existe, existe el bien, existe el mal, la vida está balanceada, pero algunas veces la gente actúa sin saber, hermanos, sin analizar el asunto, y a veces, en su gran mayoría, por falta de conocimiento, la gente actúa de una manera no agradable ante Dios. Entonces, veamos el contexto de lo que pasó. ¿Por qué existe el mal? ¿Cuál es el origen del mal? ¿Cuál es el contexto? Bien, Isaías capítulo 14 nos relata que de un ángel, pero usa a un rey, diríamos, usa a un rey, y aquí en el versículo 11, 14, 11 al 15 de Isaías, menciona que descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. El asunto, hermanos, es que hay una soberbia en un ángel. El mal existe porque un ángel se corrompe. Es un ángel creado dentro de todos los ángeles de Dios. Este ángel grande, querubín, protector, habla de que era acabado de hermosura, y en fin, da muchas cualidades la Biblia. Entonces se levanta, gana un poco de ángeles y se van en contra, los levanta, y él mismo se levanta en contra de su creador, que es Dios. Entonces hay una batalla. Aquí vemos que aquí menciona acerca de lo que sucede acerca de este ángel, todos los atributos, las cualidades que le caracterizan, y que por eso él es lanzado. Es una guerra en el cielo, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12. Entonces hay una guerra en el cielo, y de pronto
menciona aquí también en Ezequiel 28, 2 al 19, menciona que hay características de este ángel que lo hacen enaltecerse por las cualidades que tenía. Entonces, repetimos, se une, gana una parte de los ángeles de Dios, entonces hace guerra contra su creador. Pero menciona la Biblia, hermanos, que Apocalipsis 12, 7 al 17 dice que Miguel, había una batalla en el cielo, Miguel y los ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Entonces, ¿qué sucede? Es un ángel creado, entonces gana, como tiene cualidades diríamos, muy buenas, se revela contra su creador. Entonces gana una parte de la creación de Dios en cuanto a ángeles y se levanta en contra de su creador, de Dios, con los ángeles que le había ganado. Entonces, pero no prevalecen en el cielo. Hay una batalla, Miguel, de parte de Dios con los ángeles, están luchando contra este ángel, el dragón y sus ángeles, dice el versículo 7. Lo que pasa es que ellos no, como es algo creado, no puede ser más que su creador. Entonces no prevalece y es lanzado, hermanos, a la tierra. Por eso, cuando Jesús habla en Juan 10:10, dice que el ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Por eso está el mal en la sociedad, por eso está el mal en la tierra, porque este enemigo, menciona Apocalipsis capítulo 12, menciona que tiene poco tiempo y vino a hacer guerra, dice, contra el resto de la descendencia de ella, de la mujer. Muchos afirman de la iglesia. Entonces el mal existe, hermanos, por este ángel llamado Diablo y Satanás, y habla de la serpiente, y vemos a una serpiente allá en el Edén, que seduce a la mujer con palabras y provoca que se rebele también en contra de Dios, que la desobediencia. Entonces, al sembrar eso en el corazón de esta mujer, entonces le da al esposo, sabemos la historia, y entra el pecado, entra la muerte, porque había una advertencia de parte de Dios, que todos conocemos. Desobedece, entonces entra el mal, hermanos, entra la muerte al ser humano, a la raza humana. Entonces, mencionamos también que por eso es que hay muchas personas en el mundo que son vencidas por el enemigo. Dice que cuando el hombre está fuerte, está bien cuidado, está bien resguardado sus bienes. Pero el problema es que el asunto es que Juan capítulo 8, verso 34 menciona la existencia del pecado. Y habla de que todo aquel que practica pecado es esclavo del pecado. ¿Por qué? Por el enemigo. O sea, el enemigo es el que sembró, el que ha sembrado el pecado. Y luego también Romanos capítulo 3, verso 23 nos menciona que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por la práctica del pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? Todo aquel que comete pecado, dice 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bien, entonces, Romanos no lo leímos, no lo vamos a leer porque está un poquito largo, pero ahí en Romanos capítulo 1, versos 20 al 32 se nos da todas las características de lo que hace el ser humano, lo que practica, cómo han cambiado la gloria de Dios y le han dado la honra y la gloria a cosas que el mismo ser humano ha creado, aves, cuadrúpedos, han suplantado la imagen de Dios y le dan la honra y la gloria a cosas que el mismo ser humano crea. Pero aquí menciona lo que yo decía hace un momento, menciona que cuando el hombre fuerte, bien armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene uno más fuerte que él y lo vence, le quita las armas del que confiaba y reparte el botín. Entonces, con la práctica del pecado, el hombre se debilita. El hombre abre las puertas al enemigo, entonces entra el enemigo que es fuerte, porque ya le ha vencido, y luego allá, 2 Pedro 2:19 dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El enemigo es fuerte, el hombre ha permitido el pecado, la raza humana ha permitido el pecado en su vida, en su familia, en su país, en su estado, en su ciudad. Entonces,
el enemigo entra, toma los bienes y los reparte. Por eso, hermanos, esto lo ejemplificamos en una familia. Cuando la cabeza está mal, la cabeza del hogar está mal, permite toda clase de prácticas que no son buenas ante Dios. Entonces el enemigo ha vencido a esa cabeza y dice que el que es vencido por alguno es hecho esclavo de que lo venció. Entonces está débil. ¿Qué pasa? Reparte sus bienes, es decir, la familia. Por eso, hermanos, vemos muchas familias cada día, lamentablemente, cada día más familias disfuncionales, más familias con problemas con los hijos, con el esposo, con la esposa, porque no está Dios ahí reinando, no está Dios en ese corazón, no está Dios en el seno familiar. Recuerden Salmo 127, versículo 3, si Jehová no edificare la casa, ¿qué pasa? En vano trabajan los que la edifican. Entonces, si Dios no está ahí, hermanos, gobernando, reinando, el corazón, el seno familiar, la cabeza está herida y le ha vencido el enemigo, es hecho esclavo del que le venció, del enemigo que viene solamente a matar, a hurtar, matar y destruir. Entonces, ¿qué se necesita? Estar más, obedecer a Dios. Entonces, avanzamos, hermanos, porque este es solamente un preámbulo. Cantamos este himno y luego entramos a la segunda parte, entonces, de la existencia del bien y del mal. Ya está el mal en la tierra, este enemigo peleó, guerreó, no pudo, es lanzado fuera, va a la tierra y vemos allá cómo siembra el pecado en el huerto del Edén. ¿Por qué? Por las características que tenían, se rebela en contra de su creador y viene aquí porque tiene poco tiempo a destruir, a matar, a robar, a destruir las familias, a destruir, a sembrar el pecado. Pero bendito Dios, hermanos, bendito Dios que Dios en su amor y en su misericordia nos preparó un plan para que el ser humano pueda vencer, pueda acabar, pueda resistir el mal. Y es lo que nos va a ocupar este momento, hermano. Voy a tratar de ser breve, porque es un poquito largo, pero voy a tratar de ser un poco breve. Usted lo va a entender, lo va a comprender, sobre todo a hermanos, hermanas, personas que vean luego el video grabado. Si hay preguntas o dudas, puede escribirnos y nosotros le vamos a responder con la Biblia. Vamos entonces a la segunda parte de la existencia del bien y del mal. El mal está, pero vamos a ver qué preparó Dios. Vamos, hermanos, a Daniel, capítulo 2, versículos 26 al 44. El rey Nabucodonosor, un preámbulo, hermanos, de Daniel 2:44. Un preámbulo de Daniel 2:44. El rey Nabucodonosor, desde el verso 26, no lo vamos a leer todo, solamente lo menciono como referencia, el preámbulo de esta imagen que usted está viendo en pantalla. ¿Qué pasa? ¿Por qué sale esta imagen? ¿Por qué está esta imagen? Bien, el rey Nabucodonosor había tenido un sueño. Ese es el contexto. El rey, ¿de dónde era el rey Nabucodonosor? ¿De qué imperio? ¿Lo recuerda usted? De Babilonia, era babilónico, era rey de Babilonia. Entonces este rey, una noche, pues tiene un sueño, pero no lo recordaba, no recordaba exactamente el sueño, mucho menos su interpretación, porque él está no sé si le ha pasado a usted. A nosotros nos pasa, o a mí me pasa, no muy seguido, pero sí me ha pasado, que a veces dice, ¿qué estaba soñando que gritabas? Gritaba, no, yo no, nada, no sé si a usted le ha pasado, que, oye, es que estabas gritando, o estabas golpeabas la pared, golpeabas, o estabas hablando y quejándote, o llorando, haciendo rictos de dolor. ¿Qué soñaba? No sé. Bueno, pues si te ha pasado a ti algo así, a Nabucodonosor le pasó lo mismo. Tuvo un sueño, pero fue tan profundo el sueño, el significado que lo distrae, lo pone inquieto, entonces no recuerda cuál es el sueño, mucho menos la interpretación. Llaman a sus magos, adivinos, nadie le podía decir. Entonces es cuando menciona, no lo vamos a leer, lo estoy por eso parafraseando, es entonces cuando entra Daniel en el capítulo 2, versos 26 al 44. Cuando llaman a Daniel, dice ahí un hombre que está con Nabucodonosor, dice, no, es que aquí hay un hombre de los deportados. Hay uno que se llama Daniel, le llamaban Belsasar. Si quieres lo llamo para que él te interprete. Él te diga, entonces llama, porque nadie le podía interpretar, entonces llaman a Daniel, conocido, él le decía Belsasar,
Entonces le revela Dios el sueño. Dice, hay un Dios en los cielos. Le dice Daniel 2, 26 al 44, un Dios en los cielos que revela los sueños y habla de Jehová. Entonces es cuando Daniel, por revelación de Dios, le dice, este es tu sueño. Este es tu sueño. Miren, aquí podemos leer algunos textos, no completamente todos, porque no nos va a dar el tiempo, les iba a alcanzar. Dice que el misterio que el rey demanda, verso 27, dice, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, estando tú, y ahí empieza el sueño, hermanos, en verso 29, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya puesto más sabiduría que todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Y el verso 31 dice, tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, es la que estamos aquí en la pantalla. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Ahí está, oro fino, su cabeza. Su pecho y sus brazos de plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Fíjense, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ahí empieza la interpretación. La cabeza de oro es Babilonia, es Nabucodonosor. 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y ahora ahí llegamos entonces, hermanos, al versículo 44, pero primero, antes de entrar al 2:44. Este es el sueño de Nabucodonosor. Ponga atención a esto. Este es el sueño de Nabucodonosor. Una estatua con cabeza de oro, pecho de plata, bronce la parte de la cadera hacia abajo, y luego hierro sus piernas, hierro y barro cocido. Es un reino dividido. Cada uno, hermanos, de estos reinos o de esta imagen representa un reino. Que Daniel dice, tú eres la cabeza de oro que viste en el sueño, la estatua. Tú eres el rey Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de oro. Y cada uno de las partes de la estatua o imagen viene representando un reino. Por ejemplo, allá, hermanos, en la cabeza de otra imagen que usted tiene a su derecha, en la pantalla, está la cabeza de oro que representa a Babilonia. Habla de un reinado del año 606 al 538. Y luego los brazos y el torso de plata son los medos y los persas. ¿Sabe usted que esto se está refiriendo a donde está ahora Irán e Irak? Donde está el problema bélico con Israel, con este señor Benjamín Netanyahu, o Benjamín Netanyahu, algo así. Y es donde están los medos y los persas, antiguos, los antiguos. Entonces, luego de ahí viene el de bronce, que es Grecia, y luego viene la piedra de hierro, que es Roma. Y luego en el versículo ya entramos, aquí sí ya entramos al 2:44 de Daniel, cuando
En Daniel 2:44 dice que Dios va a levantar un reino que no será jamás destruido. Va a desmenuzar a todos esos reinos, a los que estaban aquí, estos que vimos. Dios va a levantar un reino que se conoce en la Biblia, ahorita vamos a verlo, que es el reino de Dios. El reino de Dios, los pies, allá más o menos de la estatua para usted, imagen derecha, el reino de Dios va a ser más fuerte que los demás reinos. Por eso, cuando Jesús entra en el relato bíblico, muchos confundieron que Jesús iba a ser un rey que iba a acabar con Roma, militarmente hablando. Por eso, cuando él iba a ir a los cielos, decía, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús dice, no toca a ustedes saber los tiempos o las razones. Entonces, porque ellos confundían, la gente confundía el reino de Jesús o el reino de Dios con un reino militar, físicamente hablando, materialmente hablando. Pero esa profecía de Daniel 2:44 se estaba refiriendo, hermanos, al reino de Dios. Y ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento cuál es ese reino de Dios, para que podamos entender el sueño de Nabucodonosor con 4 reinos que ahí menciona. Ahí está la interpretación en Daniel 2:26 en adelante. Y en el verso 44 dice, Dios va a levantar un reino. Ese reino va a desmenuzar y va a acabar con todos los reinos, hablando espiritualmente. Entonces, adelantamos y vemos, hermanos, que Daniel 2:44 habla de un reino. Ahí está, mire, 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, en los días de estos reyes, cuando estaba dominando, estaba el dominio de Roma, que era el 4.º reino de la profecía de Daniel 2:44, el 4.º reino. Entonces, en estos días, Dios va a levantar, va a establecer su reino. Por eso, continuamos. Y aquí, hermanos, entramos ya al Nuevo Testamento. ¿Cuál es ese reino que Dios establece? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se conoce? Este es lo que decíamos, la existencia del bien y del mal. El mal existe, pero también el bien. Y Dios puso este medio, así como en los días de Noé, que Dios, para salvar y preservar la raza humana, pidió a Noé, a su familia, que edificara un arca y que ahí entraran y de animalitos de par en par. Entonces, Dios prepara algo que en los tiempos de Jesucristo, y habla del reino que Dios iba a establecer en los días de estos reyes, cuando estaba en su poderío Roma. Entonces entra Jesús en el relato bíblico. Y aquí hay algo importante, hermanos. Mire usted la imagen, dice Lucas capítulo 17. Búsquelo, hermano, por favor, busque la Biblia. Lucas capítulo 17, versículos 20 al 21. Ahí ya se empieza a hablar del reino. Lucas 17, 20 y 21. 17, 20 y 21 de Lucas. Hermanos, no sé si tengan la misma versión que tengo ahí o tiene usted una diferente. ¿Quiere leerlo? Si gusta, fuerte, háganlo, por favor. Pues dice lo mismo. La versión que usted tiene. Dice que los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendría el reino de Dios? ¿O cuándo se restauraría el reino de Dios? Él le respondió, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán está aquí o está allá, porque el reino de Dios está entre vosotros. Ya Dios habla de un reino, dice, el reino está entre vosotros. Jesús fue el precursor, el que inicia y establece el reino de Dios. En Mateo 16, 18, es un texto importantísimo, hermanos. Mateo 16, 18, Jesús le ha preguntado desde el versículo 13. Si vamos a Mateo, busco Mateo capítulo 16, versículos 13 al versículo 18. Pero desde el versículo 13, dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías
O algunos de los profetas respondieron. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí entra el verso 18. Sobre la confesión que el apóstol Pedro, o que Simón Pedro había dicho, cuando Cristo preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Muchos daban respuestas inciertas, respuestas equivocadas. Elías, Juan el Bautista, o eres alguno de los profetas. Pero cuando se dirige a su, vamos a llamarle, a su grupo selecto, a sus discípulos, dice que Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso, cuando llega el versículo 18, Cristo le responde a Pedro, a Simón Pedro, y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 17 y el 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? Aquí es donde hay mucha confusión. Me detengo tantito para aclarar breve, porque yo sé que la mayoría de esto lo entendemos. Dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muchos hablan acerca de que la roca es Pedro, porque Pedro en griego es roca, significa roca. Pero no es así, hermanos. Pedro, cuando él respondió de que sobre esa roca Cristo va a edificar su iglesia, cuando Pedro responde, tú eres el Cristo, sobre esa base, sobre esa fuerza, sobre esa verdad de Dios, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa es la roca con la cual Cristo va a establecer el reino de Dios. Por esto, cuando le preguntan, ¿vas a restaurar el reino de Dios? ¿O cuándo viene el reino de Dios? Le preguntan los fariseos en Lucas 17, 20 al 21. Jesús dijo que no piensen que si alguien dice aquí está o por allá como en la actualidad, dice, no le crean. El reino de Dios está entre ustedes. Ya Jesús venía preparando el reino de Dios que se iba a establecer. En otras palabras, el bien Dios lo venía estableciendo, preparando a través de Jesucristo. Pero, ¿cuál es el medio? Entonces aquí nos da una pauta para que lo vamos a unir con otros versículos para poder así empatar y ver cómo Dios puede ayudar a la gente para que la gente salga del mal. ¿Cuál es el medio que Dios ha establecido en la tierra, actualmente hablando, que hasta que Él venga, por segunda ocasión, que la gente puede entrar para practicar el bien? Porque ya en el mundo está la gente, es débil, entonces el enemigo ha venido y ha destruido, ha repartido el botín, si es posible, con la familia. Familias disfuncionales, problemas en la familia, porque es lo que busca el enemigo, es lo que quiere. Porque, ¿qué dijo Cristo? Un reino dividido contra sí mismo, ¿qué pasa, hermanos? No permanece, no puede permanecer. Un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Por lo tanto, en el núcleo familiar, para que el enemigo entre, venza y reparta el botín, entonces trata de poner el mal, de dividir a la familia, para que así débil, está débil y venga el enemigo y dice, y el que es vencido por alguno es este esclavo del que lo venció. Pero ¿cuál es el origen? El enemigo. Porque vino para hurtar, matar y destruir, para robar. Entonces, Dios pone a través de Jesucristo, dice, yo voy a edificar mi iglesia, dijo Cristo en el verso 18, 16, 18. Yo voy a edificar mi iglesia sobre la confesión que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, sobre esa roca es Cristo el fundador de su iglesia. Por eso, cuando nos preguntan, ¿tú llegas a alguna iglesia? Sí, yo pertenezco a la iglesia de Cristo, porque la iglesia es de Cristo. Él dijo, voy a edificar mi iglesia. Y el valor, el precio incalculable que se dio por establecer el reino o la iglesia fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz. Es el precio que puso. La compró con su sangre, dice la Biblia. Entonces, aquí se está hablando, se está profetizando en Mateo 16, 18,
que Dios va a edificar su iglesia. La iglesia, hermanos, es sinónimo del reino de Dios, y lo vamos a ver en otros versículos. Vamos adelante porque no quiero tardar mucho en esto, no quiero confundirles. Ya vamos casi al final, 2, 3 diapositivas, te explico breve y terminamos. Miren, aquí en Hechos capítulo 1, versículos 3 al 4, hermanos, dice, búsquelo por favor, vamos a buscarlo por favor, porque es importante esto, es interesante, búsquelo por favor en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, esto es interesantísimo comentarlo, versos 1, 3 al 4, capítulo 1, versículos 3 al 4, 1, 3 al 4. A quienes también ya Jesús fue crucificado, ya Jesús resucitó, ya Jesús se ha presentado a los apóstoles, a diferentes personas, antes de irse a los cielos. Miren lo que menciona, hermanos, lo que dice en Hechos, capítulo 1, versos 3 al 4. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Allá dijo Jesús, voy a edificar mi iglesia. Y entonces aquí habla de acerca del reino de Dios, versículo 3 al final, y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces el reino viene siendo igual que la iglesia, y ahora vamos a ver otros versículos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces Jesús, durante su ministerio, habla del reino de Dios está sobre vosotros. Pedro pregunta, Jesús dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Muchos se confunden, dan respuestas equivocadas, pero Pedro dice, tú eres el Cristo. Y Jesús dice, yo te alabo, Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, el medio que Dios ha puesto para que la gente se salve del mal, porque existe el mal, es la iglesia, que es igual al reino sobre la faz de la tierra. La iglesia, tenemos que darle a nosotros la importancia necesaria, porque todo fue planeado por parte de Dios desde el Antiguo Testamento. Cuando Dios le reveló a Daniel en el verso 44 que iba a consumir el reino de Dios, iba a consumir a todos los demás reinos, no es casualidad la iglesia. Tú estás en la iglesia, hermano, hermana, por obra de Dios, por misericordia de Dios. Dios nos ha rescatado, nos ha sacado de las tinieblas, de la equivocación, de los problemas de fuera, y nos ha trasladado. Vamos a ver el versículo, vamos a ver Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 es uno de los relatos más importantes de la Biblia cristiana, diríamos. En él se describe el día de Pentecostés, el momento en que el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos de Jesús, marcando el nacimiento de la iglesia de Cristo. Hechos, no lo vamos a leer, pero todo el capítulo 2, hermanos, habla de que estaban reunidos. Jesús en el 1, 3 y 4 le dijo, váyanse a Jerusalén y esperen la promesa del Padre, porque el reino de Dios ya se va a establecer. Está próximo, no muchos días. Ellos obedecen y se van a Jerusalén, porque ahí va a empezar el reino de Dios, es decir, la iglesia de Cristo, la que él compró con su sangre. Dice que va a ser iniciada ahí en Jerusalén. Entonces dice que llega en el capítulo 2, verso 1, llega el Espíritu Santo, están los apóstoles reunidos, entonces viene el derramamiento del Espíritu Santo. Les voy a parafrasear, les voy a leer algo, sobre todo el capítulo 2 del libro de los Hechos. La venida del Espíritu Santo, hermanos, de 2:1 al 13. 2:1 al 13 de Hechos habla de la venida del Espíritu Santo. Dice que el viento y el fuego, mientras los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar, se escuchó un ruido como de un viento fuerte. Luego aparecieron lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. El don de lenguas, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. La sorpresa de la multitud
En ese momento había en Jerusalén judíos de muchas partes del mundo. Cada uno se asombró al escuchar a los discípulos hablar en su propio idioma nativo sobre las maravillas de Dios. Algunos se burlaban y decían que los discípulos estaban borrachos. Don de lenguas. Los apóstoles reciben el don del Espíritu Santo, son bautizados por medio del Espíritu Santo, entonces empiezan a hablar lenguas. Muchos confunden y en la actualidad no tenemos nada en contra de eso, solo mencionamos la verdad. Lo que enseña la Biblia es que hablan idiomas que la misma gente ni entiende. Pero aquí la gran diferencia es que los apóstoles, al recibir el don del Espíritu Santo, empiezan a hablar idiomas, lo que la Biblia traduce como lenguas. El don de lenguas. ¿Qué es lo que ellos hablaban, hermanos? Al recibir el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, idiomas. Porque la gente dice, oye, ¿cómo es que nosotros entendemos lo que él está diciendo? Está hablando en un idioma que yo no entiendo porque hablo ese idioma. Otro apóstol hablaba otro idioma que otro grupo le entendía. Este no, sino aquel. Y así, por eso da la lista de que habían partos, medos, elamitas, había como de 16 naciones, habían ahí reunidos el día de Pentecostés. Cada uno entiende el evangelio en su propio idioma. Ese es el don de lenguas. Por eso no se debe confundir, porque en la actualidad hay personas que dicen, yo hablo lenguas. No, la Biblia pone un orden. Había un desorden en la iglesia en Corinto, allá en capítulo 13 y 14, 12, 13 y 14, del libro de Primera de Corintios, la carta a los Corintios, porque algunos decían que hablaban lenguas, pero no entendían. ¿Cómo se iba a edificar la iglesia si no entendían? Si yo hablara algún dialecto, hermanos, maya, hablara cualquier idioma que ustedes no supieran, que no entendieran, ¿cómo se iban a edificar? Es lo que dice Pablo a los Corintios. Entonces, aquellos hombres de Hechos 2, cuando el reino de Dios se establece en la tierra, en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, hablan por medio del Espíritu Santo, hablan lenguas, hablan idiomas. La gente entiende. ¿Cómo es posible? Pero si estos son galileos y no es bullying, ni es desprecio, ni nada por el estilo. Son gente del vulgo, por eso dicen del vulgo, sin estudios, en otras palabras. Entonces, ¿cómo es que yo le entiendo? Hablan mi propio idioma, pero era por el don del Espíritu Santo, el don de lenguas. Se convierten, hermanos. Bueno, seguimos. La venida del Espíritu Santo. Vamos a casi al final, hermanos. No les quiero cansar. El primer sermón de Pedro, en Hechos 2, 14, 36, la explicación de Pedro. El apóstol Pedro se levantó junto a los otros 11 apóstoles para aclarar lo que pasaba. Explicó que no estaban borrachos, sino que estaban cumpliendo una profecía del profeta Joel, quien dijo que Dios derramaría su espíritu sobre toda la humanidad. El mensaje sobre Jesús, Pedro les habló abiertamente sobre Jesús de Nazaret, les recordó sus milagros, su muerte en la cruz y lo más importante, su resurrección y ascensión al cielo. O sea, Pedro explica, se pone de pie porque hay confusión. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Entiendo lo que está hablando ese hombre en mi propio idioma. Entonces Pedro se pone de pie y dice, no están borrachos, hermanos, amigos, no están borrachos. Esto es el cumplimiento de una profecía de Joel 2:20, que aquí se está dando el cumplimiento. Entonces el reino se establece, el bien se establece, y ese reino, hermanos, es el reino de Dios, que es lo mismo que la iglesia del Señor. Pedro terminó declarando con firmeza que este mismo Jesús, el que ellos habían crucificado, Dios lo había hecho Señor y Cristo, o sea, era el Salvador. La respuesta de la gente, hermanos, del 2:37 al 41, viene el arrepentimiento. Al escuchar las palabras de Pedro, las personas se conmovieron profundamente y preguntaron, ¿qué debemos hacer? El llamado a la acción. Pedro les respondió, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El gran crecimiento fue que estas personas aceptaron la fe ese mismo día y unas 3,000 personas creyeron el evangelio, aceptaron y fueron bautizados para el perdón de sus pecados. Y la vida de los primeros creyentes, hermanos, fue en Hechos 2:42 al 47. El capítulo termina describiendo cómo vivía esta primera comunidad de cristianos. Se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles, vivían muy unidos y compartían todo lo que tenían.
vendían sus propiedades para dar el dinero a los más necesitados. Se reunían todos los días en el templo y en las casas para partir el pan, y ellos comían con sencillez. Gozaban del cariño de todo el pueblo y cada día más personas se unían al grupo. O sea, como resultado del establecimiento del reino, la iglesia, entonces se convirtieron como 3,000 personas a raíz del mensaje que dio el apóstol Pedro, la explicación que mencionó. Vamos, hermanos, a estas dos últimas diapositivas. Dice, hermanos, el reino es igual a la iglesia. Colosenses 1:13 al 14, Colosenses 1:13 al 14, dice que Él nos ha librado del poder de las tinieblas. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús en Juan 10:10? El enemigo, el ladrón, vino a hurtar, a matar y a destruir. Roba la vida de las personas, la voluntad de las personas. Entonces, Colosenses 1:13 al 14 dice que Él nos ha librado de ese poder. Después de que el enemigo ha vencido, ha hecho esclavo a la persona, entonces Jesús, Dios, a través de su iglesia, a través de su reino establecido en la tierra, dice que nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. A través de Jesucristo, a través de la muerte de Jesús en la cruz, nosotros hemos encontrado el acceso para poder ser rescatados del poder de las tinieblas. Si el enemigo nos venció, entonces hemos obedecido nosotros a los mandamientos de Dios. Entonces ahora, hermanos, nosotros pertenecemos al reino de su amado Hijo. Miren, dice la Biblia que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, hermanos, a través del evangelio, de la obediencia al evangelio, porque ¿qué es el evangelio? La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Cuando una persona obedece al evangelio de nuestro Señor y se bautiza, se arrepiente, se bautiza, sus pecados son borrados. Y de esa manera, hermanos, se entra al reino de Dios, al bien, a practicar el bien. Luego terminamos con esto, hermanos. La Biblia, según la Biblia, para entrar en el reino de Dios es necesario estos puntos, y con esto terminamos. Para poder entrar al reino de Dios, o sea, a la iglesia, porque ese es el reino de Dios, es el bien que Dios ha puesto para contrarrestar al enemigo, es creer en el evangelio de Jesucristo. Marcos 16:16, ¿lo recuerdan? Yo sé que lo recuerdan. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego el arrepentimiento, reconocer los errores propios y cambiar de manera de vivir. Lucas 13:3 dice, la versión Reina Valera 60, os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 3, nacer de nuevo mediante el agua y el espíritu, lo cual implica arrepentirse de los pecados. Juan 3:5 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Recibir su perdón y vivir una vida transformada bajo la voluntad de Dios. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, con esta diapositiva terminamos y decimos en resumen que el mal va a acabar. El fin de la película de el mal es que los que practiquen el mal van a acabar mal, porque está ya en Apocalipsis, se nos menciona que el mal va a ser desechado, va a estar fuera, nada que ver con Dios.
Mientras que en el reino de Dios, los que practiquemos el bien, entonces tenemos recompensa de vida eterna en los cielos. Entonces, existe el bien, existe el mal. La persona, al conocer la palabra de Dios, tiene la decisión, el poder en sus manos para decidir. Un hombre quería humillar a un sabio, un anciano sabio en un pueblo pequeño, y dijo: lo voy a avergonzar delante del pueblo. Y en la plaza le preguntó el muchacho al anciano, al sabio, le dijo: señor sabio, tú que todo lo sabes, burlándose con ironía, tú que todo lo sabes, dime por favor qué tengo en mis manos. Entonces el sabio se quedó viendo de pies a cabeza al muchacho y con una templanza y con una tranquilidad le dijo: en tus manos tienes la vida y la muerte. Y se quedó el muchacho, porque en sus manos tenía un pájaro. Entonces le dijo el sabio: tienes poder, tienes vida en tus manos, el poder de la vida o la muerte. Porque tú decides si asfixias, que se ahogue el pájaro, o lo sueltes y le das libertad para que viva. Y todo el mundo se quedó, y el muchacho quedó avergonzado. El ser humano, hermanos, Dios le ha dado el libre albedrío para que escoja entre el bien o el mal. Y ya nosotros, bendito Dios, estando dentro, hermanos, tenemos que cuidar, porque no solamente bautizarse y ya, usted lo sabe, yo lo sé, es ser fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida, dice Apocalipsis. Entonces, el bien existe el mal, lamentablemente, y lo que está pasando a nuestro alrededor en el mundo, hermanos, no es de parte de Dios. Porque hay gente que dice: bueno, si Dios existiera, si Dios tiene poder, ¿por qué permite tanto problema en la humanidad? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanta violencia en las familias? La culpa no es de Dios. Es el resultado de darle la espalda a las familias a la voluntad de Dios. Y las tinieblas no existen, le preguntaron a un estudiante, porque un hombre quería poner mal a Dios. Y dijo el niño, como de 10 años en clase, dijo: no, las tinieblas no existen. Es la ausencia de luz. Si tú enciendes la luz, las tinieblas se van. Entonces la gente tiene el poder de tener luz en su vida, en su familia, en un pueblo, en una nación, o puede mantenerse como está. El poder Dios nos los ha dado, que se llama libre albedrío, y uno decide qué hacer: tomar el bien o acceder al mal. Hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Muchas gracias por su atención.